Un hombre de 54 años, luego de un agotador día de trabajo en el campo, se relajaba oyendo su radio mientras veía la luna con las estrellas. Ver un cielo así era un premio después de un arduo trabajo. Sin embargo, su radio comenzó a tener interferencias. Enojado, trató de mover la antena junto con las manijas, llegando a escuchar gritos. Podía escuchar como si estuvieran discutiendo, pero aquella interferencia no le permitía oír bien lo que decían. No fue hasta que movió un poco más la antena que logró captar lo siguiente. Hola, por favor respondan. Necesito ayuda. Soy el astronauta Alex Inovich. Por favor respondan. Mi equipo ha sufrido una baja. Esas cosas entraron a la estación. Por favor, capten nuestra señal. No son humanos. Dios, no. Dios, nunca debimos estar en este lado de la luna. Mataron a Michelle. Respondan, carajo. Vienen de ese lado. Nos han usado como conejillas de indias, ¿verdad? Contesten, maldita sea. No, aléjense. Váyanse al infierno. El hombre no supo qué hacer. Ni tiempo le dio de reaccionar cuando otra señal comenzaba a oírse. Esta fue más clara que la anterior. No tengo oxígeno. Mi cuerpo arde. Hace calor. No puedo respirar. Estaba temblando, su corazón latía muy rápido, no entendía qué fue lo que pasó. Porque de repente su radio captaría ese tipo de cosas. Trato de hallarle algo de lógica, quería creer que esto que escucho era otro programa de radio que se filtró entre la estación, realmente no quería pensar que estaba escuchando los últimos momentos de un astronauta y su tripulación, no tenía sentido para él. Sin embargo, el sudor frío que le recorría, la sensación que estaba teniendo en este momento, le hizo afrontar que lo que acababa de escuchar era real. Se tomó un tiempo para calmarse y pensar más razonablemente. En eso recordó que una vez su abuela le había dicho que muchas veces tanto la radio como las televisiones podrían ocultar secretos, voces, que solo muy pocas personas podrán presenciar. Aquellas palabras le hicieron reír amargamente, pues más que darle una supuesta respuesta de lo que había presenciado, le dejó más dudas. Se preguntaba cuánto había transcurrido desde aquel incidente, considerando que el tiempo es relativo en el espacio, o que incluso se les hubiera escapado esto a un país, no lo sabía. Pero algo era seguro. Todo ocurrió cerca de la luna. ¿Qué habrás mostrado esta vez, querida?, comentó mientras observaba nuevamente a la luna, preguntándose, ¿cómo es que algo tan bello también puede tener un lado muy aterrador? Ser astronauta es una labor hermosa, pero muy complicada, física y mentalmente, sobre todo cuando a pesar de tener ya tu tiempo haciéndolo, los primeros días al llegar a un punto, terminas con náuseas, mareos y vómitos, aunque tiene sus lados divertidos como cuando nos bañamos o tener cuidado de no llorar porque terminarías con una gran burbuja de lágrimas opacando tu cara. Esta vez tocó una misión de 2 meses, nos pidieron analizar a distancia unos cráteres de la luna que al parecer contienen agua congelada, más en específico en donde la luz del sol no puede llegar. Por ahora no nos piden pisar ese lugar, no hasta estar seguros de que podremos hacerlo sin sufrir daños, si valdrá la pena tomarla o si afectará al satélite si la extraemos. Aunque a pesar de estar a una distancia de la luna, por alguna razón este lugar me hace sentir melancólico y al mismo tiempo escalofríos. Hay tantas leyendas que le atribuyen a la luna, como el conejo que se llega a formar en ella, o las criaturas que se esconden, más específicamente en el lado donde estamos. Ha habido compañeros que nos han dicho a modo de broma que, si pisas en ese lado oscuro, unos seres te tomaran y despedazaran. A veces me río de ello ya que suelen decirlo de otras partes del espacio. Sin embargo, en el fondo también lo creo. Lo sé, suena ridículo pensarlo, la gente cree que no vemos nada más que los fenómenos que pueden ocurrir allá arriba.
Si supieran que tanto hemos llegado a ver, podría entrarles el pánico o que los conspiranoicos se vuelvan más inestables de lo que suelen ser. Como tal, nosotros no debemos, ni queremos hablar de lo que solemos ver, al menos, no hablar más de lo necesario. Nos tienen bajo contrato y, además, ¿quién podría creernos sin antes pensar que estamos locos? Después de todo, al estar en el espacio, creen que nuestros cascos nos aprietan o que la estancia ahí nos hace ver cosas que no. Estos últimos días han sido difíciles, desde que estamos aquí no he podido dormir bien, he tenido varias pesadillas, suelen ser distintas menos en lo que llegan a decir y que todo termina con unos ojos rojos brillantes mirándome atentamente. He tenido que estar más al pendiente de lo que hacía, cada que veía algo fuera de lo usual, cerraba los ojos, respiraba profundamente y me decía que esto no era real. El único que llegaba a saber de esto era Steve, mi amigo que me ayudó a trabajar aquí. Sentía que estaba perdiendo la cabeza, mis alucinaciones fueron empeorando, hace unos días pensé que estaba viendo un asteroide que se acercaba a mí, lo más extraño es que tenía la forma del cráneo de un conejo, por si no fuera suficiente, sentí que algo se me había pegado al traje. Lo miré detalladamente y estaba normal. Mis compañeros sabían que algo no andaba bien conmigo, Mitchell me comentó que, si no me calmaba, John me reportaría cuando esto acabara. Suspiré, sabía que debía comportarme más normal o esto sería el fin de mi carrera. Fui a dormir. Pude sentir algo de paz, hasta que unas manos suaves comenzaron a acariciar mi cabeza. Cuando abrí mis ojos, casi pegó un grito al mirar unos ojos carmesí, observándome fijamente. Por instinto aparte al ser, todo estaba oscuro, pero lograba verlo. Una pequeña entre los 8 a 10 años, piel pálida casi fantasmal, un vestido blanco, un cabello plateado y unos ojos que parecían brillar en la oscuridad. No de todas las cosas raras que pude ver, ahora estoy viendo una niña. Aquel ente no parecía afectarle la gravedad, pues comenzó a caminar sin problemas hacia mi dirección, con una sonrisa juguetona, traté de moverme, pero no lo conseguía, era como si estuviera paralizado, traté de gritar, pero mi voz se había ido. Alex, ¿por qué la has abandonado? Otra vez, estoy soñando. ¿Por qué la abandonaste? No dejaba de repetir esas palabras hasta que finalmente estuvo frente mío, con sus manos, tomó mi cabeza hasta quedar nuevamente, mirándola a los ojos. ¿La abandonaste, Alex? ¿Ella no volverá? Quería despertar, esto no se sentía como un sueño. Ella se reía de una forma muy inocente y me susurró. Ella es nuestra hora. Desperté de golpe. Estaba sudando, me tuve que quitar la protección de dormir para tomar unas toallas y limpiarme el sudor, antes de que eso causara un daño a la estación. Todo mi cuerpo estaba temblando, mi corazón no paraba de latir rápido, quise hablar con alguien, pero todos habían tomado su descanso, en eso, alguien o algo se había acercado a mi oreja con la siguiente oración. Ella es nuestra hora. La conejita Luna ha llegado a la luna. Me tapé la boca para ahogar un grito. Esto me hacía recordar cuando mi pequeña de 7 años tenía miedo y se tapaba la boca para evitar gritar y demostrar que era una niña valiente. Me volví a poner la protección, para intentar dormir una vez más. Tal vez el recuerdo de mi pequeñita me hiciera finalmente descansar muy bien, ya que Greta tuvo que despertarme para poder monitorear. Alex, despierta, es tu turno de monitorear, despierta de una vez. Me desperté de golpe, no había podido dormir en semanas. A Greta parece que no le importaba, solo quería que fuera a hacer mi labor. Me sentía más tranquilo, creí que eso necesitaba para dejar de ver esas alucinaciones. John, es mi turno de... Cuando John se volteó no pude evitar gritar. La cara de John había cambiado, era como si su rostro se hubiera derretido, esto era una locura, porque me estaba pasando todo esto. ¿Tan grande es la culpa que tengo? Empecé a hiperventilar, a lo que John me tomó del cuello y me abofeteó. Alex, ¿qué carajos te está sucediendo? Todos nosotros estamos viendo que te comportas extraño últimamente, me estás dejando con pocas opciones, si los superiores lo saben, ya no te permitirán trabajar y realmente no quisiera que esto pasara. Lo sé, discúlpame John.
Su rostro había vuelto a la normalidad, no entendía por qué estaba viendo estas alucinaciones, por qué estaban empeorando. Iré a almorzar, solo cálmate, sé que esto afecta la mente, pero no creo que a este grado. John se fue molesto, mientras, Mitchell hacia la caminata espacial, Greta solucionaba algunos problemas de la comunicación y Steve ayudaba a Greta. Parecía que yo era el único que no estaba encajando. Volví a divagar en mis recuerdos. Mi esposa, mi hija, cuánto las extrañaba. Tú eres mi conejita lunar, cuando crezcas te llevaré ahí. Pude sentir un nudo en mi garganta. Lo siento, mi pequeña, te hice algo horrible. Tuve que aguantar mis ganas de llorar. No puedes recuperarla. Ese susurro me hizo salir de mi trance, observé para todos lados, antes solo era mi visión, pero ahora también mi oído. Estaba a punto de colapsar cuando alguien tomó mi hombro. Era Mitchell, ella como siempre tan sonriente había regresado de la caminata. ¡Hey! Alex, me toca monitorear, sirve también que Greta termine lo suyo para comunicarme con mis padres. ¿Por qué no vas a comer algo? Sí, gracias Mitchell, mientras me desplazaba, la oí decir. Tal vez si comes algo, te recuperes más rápido. Ahora que lo pienso, tenía razón en algo. Cuando deje de dormir bien, igual deje de comer como era debido, eso explica por qué también me miraban preocupados. Nunca me di cuenta de cómo esto me había afectado físicamente, algo de mi masa muscular se había rebajado. Si no tengo cuidado podría afectarme a la hora de regresar. Cuando llegué a comer, Steve estaba ahí, observándome de pies a cabeza, se me acercó para ofrecerme la comida deshidratada, estaba serio. Conociéndolo, sabía que quería hablar conmigo. Dilo de una vez Steve, por ahora que tenemos un descanso. Está bien, iré directo al grano. ¿Estar aquí te hizo recordarla? Me quedé callado, no sabía qué responderle. Pensé que ya lo habías superado, creo que estar en estos lugares te abrió viejas heridas, ¿no? Asentí con la cabeza, era mi mejor amigo después de todo. No fue tu culpa, ¿qué más podías hacer? Se supone que cada vez que la veías mejoraba cada día, ni tú pensabas que podía recaer con esa mirada tan llena de vida. Yo debía haberme negado, pero no lo hice. Pensé que la terapia me ayudaría luego de perder casi todo. Mi hija, mi matrimonio. Tenía que estar sano, ya que solo me quedaba mi trabajo. Tú lo sabes más que nada. Sí, lo comprendo, no es fácil lidiar con tus demonios. Dime Alex. ¿Hay algo más que tengas guardado? Honestamente, la estancia aquí ha sido agobiante, siento que no solo son los remordimientos que me hacen sentir así. Desde que estamos aquí he visto y oído cosas, al principio creí que era normal, pero a medida que pasa el tiempo ha empeorado todo, he tenido esa sensación de que algo me siguió, se metió a la estación y ahora no me deja. Sé que no tiene sentido, porque de ser así debería estar muerto. Pero... ¿y si es como con algunos animales que primero juegan con su comida? El sudor comenzaba a verse en mí, mientras que Steve parecía incómodo con lo que le decía. Alex, ¿por qué serías solo tú? Si realmente algo se metió a la nave y está jugando, ¿por qué no hacerlo con los demás? No lo sé, solo puedo pedirte que no hables de esto con nadie, por favor. Ya que no sé si lo que te comento sea algo de mi mente o realmente, algo se metió conmigo aquí. De acuerdo, no lo haré. Aunque sabes, estamos en una estación, puede que alguien nos haya escuchado y aun si no fuera así, todos están preocupados por tu comportamiento, debes relajarte un poco o no podrás concentrarte. Lo entiendo. Gracias por escucharme. Ya faltaba poco para regresar, he estado ignorando mis alucinaciones, los susurros, solo concentrándome en mi trabajo, y hablaba ocasionalmente con Steve. Tal vez si estaba enloqueciendo, tenía una vaga esperanza de que esta misión acabase, para poder tener un descanso de todo esto. Pero en eso escuché un sonido fuerte en mi área, como si algo se hubiera adherido a la estación. Mi corazón se estremeció. Tuve que ver por una de las ventanillas lo que estaba pasando. Dios, no, no, no. ¿Qué carajos es esa cosa? Este ser era como la mezcla de todos los seres de mis sueños, esos dientes salidos de su mandíbula, esos ojos negros con un punto blanco, esa apariencia de conejo, todo metido en el cuerpo de una niña de vestido blanco.
Comencé a hiperventilar, me tallaba los ojos, me abofeteaba, pero esta vez no desaparecía. Se comenzaba a reír, como si me dijera: esto es real, no un producto de tu imaginación. Pude escuchar unos golpes en las paredes, me tapé los oídos, esperando a que esto parara. Alex, ¿está todo bien? Tomé a Steve abrazándolo fuerte. Joder Steve, son reales, ¿no puedes oírlas? Son como niñas pero con una cara de conejo distorsionado. Steve, tenemos que salir de aquí. En eso pude sentir cómo Steve me sacudía. Alex, basta, por favor, me estás asustando. ¿Pero acaso no las ves? ¿No puedes escuchar esos ruidos? Sí, oigo los ruidos, Alex. Pero es porque Mitchell está usando las botas espaciales, puedes ir a verificar si lo deseas. Steve se fue a otra zona de la estación, decidí hacerle caso, estaba aterrorizado y solo buscaba una vaga esperanza de que mi mente me estuviera jugando esta cruel broma. No te crees, Alex. ¡Qué pena! Hay que acabar este juego. Ya es hora de comer. Estaba al borde de un colapso mental. Tomé de mi caja de herramientas un martillo, sé que no podría hacer mucho con él, sin embargo, era lo único que podía tomar y que pudiera usarlo a pesar de la poca gravedad. Tomé mi traje espacial, a pesar de temblar, tenía que acabar con esto, saber si esto era real de una vez por todas. Al salir, miré a mi alrededor, no había nada fuera de lo usual, pero eso no me mantuvo tranquilo, seguí buscando. Mitchell me saludó, mientras seguía trabajando. Di una leve risa, aliviado. No te acomodes, Alex. Una vez más, mi sangre se heló. Detrás de Mitchell se encontraba uno de esos seres, con esa cara deformada y ese cuerpo tan pequeño, se acercaba lentamente a Mitchell. Traté de hablarle por el comunicador, pero algo estaba mal, no podía escucharse nada, como si algo interrumpiera la transmisión mientras, aquel ente, lentamente ponía sus garras en mi compañera, yo quise advertirle de modo u otro. ¿Por qué carajos ella no reaccionaba a lo que este ser hacía? No podía sentirlo o escucharlo. Me acerqué como pude, la poca gravedad evitaba que fuera más rápido. Mitchell me vio extrañada, se alejaba de mí a pesar de que yo quería salvarla. Ese ser estaba casi pegado en ella, le hice una señal de que mirara atrás, mientras me acercaba, parecía asustada, le seguía insistiendo que mirara atrás, el ente, se estaba preparando para atacarla, no iba a permitirlo, apreté el martillo para poderlo golpear. Ella tal vez por miedo, tal vez por presión, me hizo caso, rápidamente giró su cabeza solo para... Al estar en el espacio no puede escucharse nada, la única forma de escuchar, es estando dentro de la estación o con nuestros trajes, aún así, solo basta con ver cómo los vidrios flotaban del casco roto de mi compañera. El ser había perforado su casco y yo lo había herido. Sangraba de la nariz, su sangre era tan oscura, que solo sabías que sangraba por su piel pálida. Se escabulló. Mitchell. Podía escuchar cómo mi corazón sonaba cual tambores, viendo cómo mi compañera se hinchaba, parecía gritar de dolor, movía sus manos en un intento inútil por respirar, su cara se volvía roja. Parecía una eternidad, hasta que dejó de moverse. Traté de ir por ella. No, esto no puede estar pasando. Antes de tomarla, aquel ser me atacaría. Era imposible pelear con ella, pero pude zafarme y rápidamente, entré a la estación. El terror, la angustia, todo un mar de emociones estaban dominando mi mente, tuve que ir rápido con Steve, Greta y John, contar lo que había pasado, debíamos irnos de aquí. Las risas comenzaron a escucharse, me había dado cuenta de que estaban dentro de la estación, sabía que debía enfrentarme a esas monstruosidades, tomé de las herramientas un machete, tenía que defenderme y esperar a que mis otros compañeros estuvieran a salvo. La estación, al estar dividida en 3 partes tuve que ir lugar por lugar. Podía ver manchas de sangre flotando, intenté de hacer lo posible para no vomitar. En eso pude ver a una, comiendo unos intestinos, cuando quise atacarla, me empujaba, a diferencia de ella, tenía una desventaja con la poca gravedad. ¿Las has abandonado, Alex? Fui a la sala de comunicación, traté de comunicarme con el cuartel, sin embargo nadie respondía. ¿Habrá sido una falla? No, es imposible, a menos que ellos lo supieran y solo nos utilizaron como conejillos de indias. Maldita sea.
De haber sabido nunca hubiera aceptado esta estúpida misión. Solo pude escuchar unas risas. Estaba otra enfrente mío, esta era un tanto diferente. Ponía enfrente sus manos, como si me pidiera que parara. Estás cometiendo un error. Calma, por favor. Viendo cómo han estado jugando, supuse que era otra de sus trampas. No me engañarán de nuevo, váyanse al infierno. Con el hacha di un buen golpe en la cabeza a ese ser, no dejaba de hacerlo. En eso vi más de ellas, mi sangre se heló por un momento antes de desplazarme a la compuerta. No quería ser tomado por esos seres. Ven a jugar, Alex. Tus amigos se están divirtiendo. ¿Acaso los vas a abandonar como hiciste con ella? Tenía puesto aún el traje, me puse un almacenamiento para el oxígeno. Algo me hacía dudar si hacer esta locura o enfrentarme, con un posible riesgo a que me asesinen como probablemente a mis compañeros. Algo me empujó hacia afuera, era otra de esas cosas, me empujaba de tal forma que no pude ni siquiera sostenerme de algo, pensé que terminaría en la luna, pero seguí flotando. Poco a poco dejé de ver la estación, lo último que vi fueron a esos seres sonriéndome. El susurro que escuché de ellas fue: La conejita ha sido devorada. el oxígeno se me acaba, creo que puedo intentar comunicarme. Por favor, no vayan a esa estación, todos están muertos. Esos seres los han matado. Finalmente se me había acabado el oxígeno, mi traje comenzó a calentarse, hacía calor, mucho calor, sentía como todo el aire se iba de mis pulmones, mis órganos, era como si los apretaban hasta reventar. Mi niña. Al menos podré verte por fin, mi pequeña conejita lunar, lo siento. Lo siento mucho. La comida está lista. Mi nombre es Steve Petrov. Solía trabajar como astronauta. Me encantaba ese trabajo, difícil pero a la vez mágico. Pensar que todo ese encanto se iría en aquel momento. Comenzó cuando llegamos al lado oscuro de la luna, ¿quién diría que en esos cráteres había agua congelada? ¿Qué tan beneficioso sería obtenerla?, pensé. Tantos fenómenos, tantos misterios y tan corta es la vida para conocerlo todos. Saludaba a mi equipo, hacía mis deberes, de vez en cuando jugábamos algunos juegos que traíamos, era más entretenido con la poca gravedad. Sin embargo, Alex estaba distante, más de lo usual, se veía cansado, alterado, decaído. Quise preguntarle qué le ocurría, si se sentía mal, quizás si en esos momentos hubiera hablado con él, tal vez otra historia sería. Había estado muy ocupado en varias ocasiones y no fue hasta que concordamos en la hora de comer que tuve el valor de preguntarle. Se veía muy mal, desnutrido, con muchas ojeras en los ojos, su mirada estaba vacía, eso me dio a entender que tuvo una recaída. Únicamente había visto esos ojos cuando su pequeña de 7 años falleció y su esposa se había divorciado de él. Cuando lo confronté, él me explicó todo lo que le estaba pasando. Él sentía que algo no estaba bien, que no entendía por qué le estaba pasando todo esto, que no sabía si lo que estaba viendo era real o algo de su imaginación. Se tocaba la cabeza, luego empezó a culparse y recordar a su pequeña. Sé que no quería llorar, pero podía ver el dolor en su rostro. Tuve que consolarlo. Ahora que lo pienso. Creo que el destino de Alex ya estaba sellado desde que decidiera ir a una misión más, en vez de estar con su pequeña con cáncer. Sin saber que mientras estaba en esa misión, su pequeña ya se había ido. Sí, él trabajaba de esto para que recibiera los tratamientos, pero si se hubiera quedado, tal vez no hubiera tenido este pesar, tal vez su esposa y él seguirían juntos. Y tal vez, todos aún seguirían vivos. Alex estaba cada vez más inestable, cada que hablaba conmigo, me decía de criaturas muy parecidas a niñas, con caras de conejos, que le recalcaban el error que hizo con su hija, que jugaban con su mente, entre otras cosas. Yo intenté calmarlo y le dije que se concentrara e intentara ignorar cualquier cosa que viera a menos claro, fuera un fenómeno del espacio. Parecía haber seguido mi consejo, comía, trataba de descansar lo que le correspondía, parecía mejor. No faltaba mucho para regresar a casa y quizás tomarnos un tiempo libre de esto. Todo eso dejé de lado cuando escuché a Alex murmurar varias cosas. Estaba alterado.
Le hablé. Me comentó que algo estaba arriba de la nave. Quise explicarle que era Mitchell quien hacía los ruidos, incluso le dije que si con eso se sentía mejor fuera a comprobarlo. Ese fue uno de mis grandes errores. Pasó un rato, Mitchell estaba usando las botas para ver una posible falla en la estación. Fue entonces cuando escuchamos su voz nerviosa, decía que algo le pasaba a Alex, que se estaba acercando a ella con un martillo, estaba asustada. Justo cuando John iba a comunicarse con Alex. Todos nos quedamos congelados. John, Greta y yo, a través del comunicador, pudimos escuchar los gritos de Mitchell. Decía que su casco estaba roto, que su cuerpo ardía. En menos de 10 segundos, cesó. Todos nos quedamos en shock hasta que decidí salir para ver qué estaba pasando. Justo cuando salí, Alex había entrado, no pude prestarle atención, mi prioridad era Mitchell. Joder, si tan solo hubiera sido más perspectivo con esta situación. Cuando vi a Mitchell, casi vomitaba, colgando únicamente por el cordón, estaba ahí, muerta, su rostro estaba hinchado y azulado por el frío. No sabía qué pensar. ¿Debía recuperarla o debía dejar que el espacio se la llevase? No tuve mucho tiempo de pensarlo cuando escuché a Greta sollozando en el comunicador. Steve, esto es horrible. Alex asesinó a John. ¿Qué? No puede ser. ¿Pero cómo? Lo cortó con el hacha que teníamos para emergencias, sus restos están flotando, su sangre se dirige a ciertos lugares. Maldita sea Steve, estoy asustada. Voy para allá, Greta, necesito que hagas el esfuerzo para abrir la compuerta. No sabía qué hacer, no sabía qué pensar, escuchaba mis latidos aún más fuerte que mis pensamientos. En eso, se abrió la compuerta, pude ver a Alex mirando para todos lados, el traje que alguna vez fue blanco, estaba teñido de sangre. Ese ya no era mi amigo, solo un sujeto que había estado mucho tiempo en un lugar equivocado. Alex no parecía percatarse de mí, su realidad estaba alterada, podía escucharlo decir que ellas han tomado la estación. Con el peso de mi corazón, empujé a Alex con todas mis fuerzas, seguí haciéndolo hasta llevarlo lejos. Al no llevar un cordón que le permitiera estar conectado a la estación, lentamente veía cómo se iba lejos, cerré las compuertas. Steve. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo explicaremos que 2 compañeros están muertos por culpa del tercer compañero? ¿Cómo diremos que tuvimos que sacar a Alex de la estación para protegernos? Yo, a pesar de tener un miedo profundo, solo dije, primero hay que limpiar, o la estación sufrirá y nosotros con ella. Debemos hacer lo impensable si queremos vivir, como tal nunca olvidemos que habrá cosas que, quizás se tendrán que quedar aquí. Lo entiendo, pero ¿estás seguro? ¿Ellos no merecen un entierro? Sí, lo merecen, pero lamentablemente, no podremos llevarnos sus cuerpos, no de esta forma. Tuvimos que agarrar lo que era el cuerpo de John y quitar las botas junto con el cordón del cuerpo de Mitchell, para que sus cuerpos flotaran en el espacio o cayeran en la luna. Sé que eso fue cruel y despreciable, desafortunadamente, no podríamos hacer más por ellos, no como nos sentíamos. Volvimos a ver si podíamos comunicarnos con nuestros superiores, ya que nuevamente, la transmisión estaba fallando, necesitábamos acabar con ello, que pudiéramos irnos lo antes posible de aquí. Cuando por fin lo conseguimos, pudimos comunicarnos y contamos lo sucedido, omitiendo algunas partes y mintiendo en otras. Ya que temíamos a las represalias de nuestras medidas. Para cuando regresamos, fuimos interrogados, y a medida que respondíamos estábamos, mentalmente agotados, prometimos no hablar del asunto si por favor nos daban una indemnización y que nos permitieran renunciar. Ellos aceptaron y nos pidieron disculpas por el infierno que tuvimos que pasar. Han pasado 1 año desde entonces. Greta y yo nos comunicamos de vez en cuando. Hemos ido a terapia en muchas ocasiones, todo eso que ocurrió no hemos podido superarlo, al punto que no hemos dormido bien, los horrores de ese día, nos han perseguido con más frecuencia, en mi caso, no puedo evitar soñar con mis compañeros en un estado lamentable, siempre diciendo que habían sido devorados por las pesadillas de la luna. 2 años transcurrieron, Greta ya no aguantó más con este infierno y decidió suicidarse, la hallaron tirada en el suelo de su casa, con una nota y un frasco de píldoras para dormir. Por fin podré descansar, decía la nota. Por mi parte, aún sigo batallando con las secuelas de esa misión. A veces he pensado en tomar la salida que tomó Greta, pero he querido ser fuerte por mis compañeros caídos.
Últimamente he estado viendo en los lugares oscuros a mis compañeros, en un estado de putrefacción, la más reciente fue a Greta. Los he llegado a escuchar, susurrando a que me una a ellos. A veces llegó a ver la silueta de una niña con orejas de conejo. Tuve que mantener las luces prendidas en mi casa para evitar verlos, ya ni siquiera puedo ver a la luna sin que las secuelas regresen a atormentarme. Hay momentos donde llego a escuchar una canción de cuna, cantado por una niña pequeña. Tal vez, solo tal vez Alex tenía razón, habiendo seres que desconocemos en todo lo que representa nuestra realidad, existan algunos que no necesitaban hacerse presente para rompernos. Digo, bastó solo uno que cayera en su trampa para crear una masacre en la estación. Lo peor es que si todo eso es verdad, ¿por qué en vez de matarnos de una, nos permitió vivir? A menos que, su objetivo principal no fuera el de matarnos, sino infiltrarse para llegar aquí. ¿Será acaso que sin que nosotros nos percatáramos, hemos traído un nuevo mal a nuestro mundo? Creo que ya me parezco a ti, Alex, espero que donde sea que estés, te hayas reencontrado con tu conejita lunar. Yo solo quisiera que la mía me dejara en paz, pero sé que es imposible. Ella solo espera a que tome la misma decisión de Greta, ilusión o no, debo seguir hasta que mi cuerpo colapse o hasta que finalmente ella acabe con mi vida. Así que por favor, deséeme suerte, amigos.